Antes de que existiera el tiempo, antes de que la materia tomara forma, antes de que el silencio pudiera ser medido, existía una voluntad consciente, eterna, ilimitada. No era un vacío. Era intención. Todo lo que sería estaba contenido en ese origen sin principio. Y entonces, el universo fue convocado a existir. La luz irrumpió donde jamás había habido forma, extendiéndose como una marea de orden sobre el abismo. Los cielos se desplegaron como un inmenso océano invisible. La materia obedeció leyes que aún hoy gobiernan las estrellas. La creación avanzó con precisión, la separación de las aguas, el surgimiento de la tierra firme, el nacimiento de los mares, los cielos llenándose de cuerpos luminosos que marcarían las estaciones y el paso de los años. Nada fue accidental. Todo respondió a un diseño. Pero la obra no estaba completa. La culminación llegó cuando la conciencia humana fue formada. A diferencia de todo lo creado, la humanidad fue dotada de razón, emoción, memoria, voluntad y, sobre todo, libertad. No una libertad vacía, sino la capacidad de amar, crear, elegir y reflejar el carácter de su origen. El primer estado de la humanidad fue plenitud, una existencia sin miedo, sin culpa, sin separación. La vida fluía en armonía con la creación y con su propósito. El ser humano no sobrevivía, vivía. Pero dentro de ese regalo existía una posibilidad peligrosa, la capacidad de elegir un camino distinto al diseño. Esa posibilidad sería el punto de quiebre de toda la historia. La ruptura no comenzó con violencia, sino con una pregunta. Una duda sembrada en el centro de la confianza. El corazón humano empezó a cuestionar el propósito que le había dado vida. La obediencia dejó de ser natural, la desconfianza comenzó a germinar. Cuando la elección fue hecha, el universo entero sintió la grieta. La conciencia humana despertó al conocimiento del bien y del mal, pero sin la sabiduría para gobernarlo. La culpa nació. La vergüenza cubrió lo que antes era inocente. El miedo se convirtió en huésped permanente. La comunión se transformó en distancia. La fractura no fue solo espiritual, fue cósmica. La creación entera comenzó a experimentar las consecuencias de una humanidad separada de su fuente. El trabajo se volvió pesado. La tierra resistía. La vida se volvió frágil. Sin embargo, incluso en medio del juicio, surgió una promesa: la ruptura no sería el capítulo final. Algún día, la herida sería sanada. Con el paso de las generaciones, la fractura se profundizó. La violencia emergió como lenguaje común. El egoísmo gobernó decisiones. La ambición dominó corazones. El poder se convirtió en instrumento de dominio. La humanidad se alejaba cada vez más del diseño original. La sangre clamaba desde la tierra. Las familias se rompían. Las comunidades se destruían. La creación gemía bajo el peso del desorden humano. El mundo parecía caminar hacia su propia aniquilación. Sin embargo, aún quedaban corazones que recordaban la promesa. Cuando la corrupción alcanzó su cúspide, el juicio se manifestó. Las aguas cubrieron la tierra, no como destrucción definitiva, sino como purificación. La humanidad fue preservada por medio de un remanente, una familia que sostuvo la esperanza del futuro. Cuando las aguas retrocedieron, la creación emergió renovada. El cielo selló una alianza. El propósito no había sido abandonado. La humanidad recibía una nueva oportunidad. Con el tiempo, las naciones surgieron, las lenguas se multiplicaron, los pueblos se dispersaron. En medio de ese escenario, una elección inesperada cambió el rumbo del mundo. Una familia sin poder, sin ejército, sin reino fue llamada a aportar una promesa eterna. A través de ella, todas las generaciones serían bendecidas. Así comenzó una historia que no sería escrita con espadas, sino con fe. La promesa no permaneció como una simple idea espiritual, comenzó a tomar forma en la historia. A través de generaciones, la familia escogida creció, se multiplicó, migró y enfrentó conflictos internos que forjaron su identidad. Cada nacimiento parecía traer consigo tanto esperanza como incertidumbre. La herencia no era solo genética, sino espiritual. La promesa se transmitía de padres a hijos, de abuelos a nietos, como una llama que debía mantenerse viva incluso cuando el viento del tiempo amenazaba con extinguirla. Pero la historia no se desarrolló en un vacío. Sequías,
hambrunas y conflictos regionales obligaron al pueblo a desplazarse, a convivir con culturas extranjeras, a aprender lenguas distintas y adaptarse a sistemas ajenos. Aquella familia empezó a comprender que su destino no sería sencillo, que la promesa no garantizaba comodidad, sino propósito. La identidad del pueblo se forjó no en la estabilidad, sino en la incertidumbre. Cada dificultad fortalecía la convicción de que su existencia tenía un significado más profundo que la mera supervivencia. Con el tiempo, aquella familia se convirtió en una comunidad numerosa. La prosperidad inicial dio paso al temor de las naciones que los hospedaban. El crecimiento fue percibido como amenaza. Y así, lentamente, la hospitalidad se transformó en opresión. La esclavitud no llegó de golpe, fue un proceso gradual. Restricciones pequeñas se convirtieron en cadenas completas. El trabajo se volvió inhumano. La dignidad fue erosionada día tras día. Generaciones enteras nacieron sin conocer la libertad. Pero incluso bajo el peso del yugo, la promesa no se extinguió. En las noches silenciosas, cuando el cansancio vencía al cuerpo, los ancianos relataban las antiguas palabras: no fueron creados para vivir encadenados. El sufrimiento no destruyó su identidad, la purificó. La opresión finalmente provocó el clamor. Y ese clamor no se perdió en el vacío. La liberación comenzó con confrontación. El poder humano y el propósito eterno chocaron. La historia se llenó de señales, prodigios y juicios que desestabilizaron el orden establecido. La esclavitud, sostenida durante generaciones, se resquebrajó en una sola noche. La huida no fue solo geográfica. Fue existencial. El pueblo no escapaba simplemente de un territorio, abandonaba una identidad de esclavos para convertirse en una nación libre. Pero la libertad tiene un precio: responsabilidad. Y el desierto se convirtió en el escenario donde la mentalidad esclava debía morir para que naciera un pueblo verdaderamente libre. En la soledad del desierto, la nación recién nacida recibió su estructura moral. No como imposición arbitraria, sino como fundamento para construir una sociedad justa. La ley no solo regulaba la conducta, revelaba el carácter del propósito que los había liberado. Justicia, compasión, responsabilidad, reverencia, equilibrio. Cada principio estaba diseñado para formar una comunidad distinta a cualquier otra nación. Pero la transformación interior fue más difícil que la liberación exterior. La nostalgia por la esclavitud a veces parecía más fuerte que el llamado a la libertad. El desierto no solo probaba cuerpos, probaba corazones. Tras generaciones de travesía, el pueblo finalmente entró en la tierra prometida. No fue una conquista sencilla ni instantánea. Fue un proceso largo, marcado por avances y retrocesos, victorias y fracasos. Allí se establecieron, construyeron ciudades, cultivaron campos, levantaron hogares. Pero junto con la estabilidad llegó el peligro del olvido. La comodidad debilitó la memoria. La promesa empezó a ser reemplazada por conveniencia. Se instauró un ciclo que definiría siglos: fidelidad, prosperidad, olvido, caída, clamor, restauración. La historia humana se repetía, pero la promesa seguía firme. El regreso comenzó como un susurro entre los exiliados. Una palabra que viajaba de hogar en hogar, de mercado en mercado, hasta convertirse en un movimiento imposible de detener. Después de generaciones viviendo en tierra extranjera, el decreto se convirtió en una puerta abierta hacia lo imposible: volver a casa. Pero la casa ya no existía. Cuando las primeras caravanas cruzaron las colinas que conducían a Jerusalén, el silencio fue más fuerte que cualquier llanto. Donde una vez hubo murallas firmes, ahora yacían montones de piedra. Donde resonaban cánticos, ahora solo había viento. El templo, orgullo de la nación, era un esqueleto de ruinas ennegrecidas por el fuego del pasado. Muchos cayeron de rodillas. Otros lloraron. Algunos guardaron silencio. Sin embargo, nadie regresó atrás. Porque lo que estaban reconstruyendo no era solo una ciudad. Estaban reconstruyendo su identidad, su historia, su destino. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años. Las manos sangraban. Los hombros se doblaban bajo el peso de las piedras. Las noches eran frías, las amenazas constantes. Pueblos vecinos intentaban detener la obra con burlas, con engaños, con violencia. Pero el trabajo no se detuvo.
Cuando finalmente los cimientos del nuevo templo quedaron firmes, una generación entera lloró. Los ancianos, que recordaban la antigua gloria, lloraron por lo que había sido. Los jóvenes, que solo conocían ruinas, lloraron por lo que ahora veían levantarse ante sus ojos. No era el esplendor del pasado, pero era la fidelidad del presente. Luego vino algo inesperado, el silencio. No hubo profetas. No hubo visiones. No hubo grandes señales. Los años se transformaron en siglos. Imperios surgieron como tormentas y se desvanecieron como polvo. La nación sobrevivía entre ellos, pequeña, frágil, pero obstinadamente viva. El pueblo aprendió a existir sin trono, sin ejército, sin independencia política, pero con una esperanza imposible de extinguir. Las promesas antiguas seguían latiendo en los textos sagrados, en los relatos familiares, en los cantos transmitidos de generación en generación. Cada padre enseñaba a su hijo que la historia no había terminado. Cada madre repetía que la promesa aún respiraba. Cada anciano recordaba que el silencio no era ausencia, sino preparación. La espera se volvió parte de su identidad. Y mientras el mundo creía que el cielo había olvidado a la humanidad, el cielo estaba preparando el momento exacto en que la historia cambiaría para siempre. Las estructuras humanas alcanzaron alturas nunca antes vistas. Palacios se alzaron, ejércitos marcharon, imperios dominaron continentes enteros. La humanidad se convenció de que controlaba su destino. Pero bajo la superficie, algo se estaba quebrando. La injusticia se normalizó. La opresión se volvió sistema. La verdad fue reemplazada por conveniencia. La esperanza comenzó a desaparecer. El mundo estaba lleno, pero vacío. Era el escenario perfecto para la transformación más grande de la historia. Durante generaciones, el pueblo había pronunciado las antiguas promesas como quien repite el nombre de un ser querido ausente. No eran solo palabras escritas en pergaminos, eran el pulso de la nación. La esperanza se había convertido en herencia, transmitida con paciencia a través del tiempo, incluso cuando las circunstancias parecían contradecirla. Entonces, en un rincón del mundo que no figuraba en los mapas del poder, el curso de la historia cambió. No fue en un palacio. No fue entre ejércitos. No fue proclamado por reyes. Fue en el silencio de una aldea, donde la eternidad tocó el tiempo y la promesa se hizo carne. La luz irrumpió en la oscuridad no con estruendo, sino con suavidad, como un amanecer que despierta a un mundo dormido. La vida comenzó a caminar entre la humanidad. Y aunque muchos no lo supieron, el universo entero acababa de cruzar un punto de no retorno. El mensaje empezó a extenderse como fuego contenido en el viento. No buscaba tronos, ni alabanzas, ni coronas. Buscaba corazones. Caminó por senderos polvorientos, atravesó aldeas olvidadas, habló en colinas, orillas de ríos y caminos de comercio. La gente se detenía a escuchar. Los enfermos se levantaban con nueva esperanza. Los rechazados recuperaban su dignidad. Los que vivían sin propósito encontraban dirección. La transformación no ocurría en las estructuras externas, sino en el interior humano. Donde había culpa, nacía libertad. Donde había miedo, surgía paz. Donde había odio, brotaba compasión. Pero no todos celebraban la luz. Las estructuras de poder comenzaron a inquietarse. El sistema que dominaba a las multitudes temía perder su control. La verdad, cuando es auténtica, siempre amenaza a quienes gobiernan desde la sombra. El conflicto se acercaba como una tormenta inevitable. Las multitudes crecían. Las palabras se difundían. La esperanza despertaba a quienes habían aprendido a sobrevivir sin ella. No era un mensaje de violencia, sino de transformación. No prometía conquistar territorios, sino restaurar almas. No ofrecía riquezas, sino sentido. Pero su impacto era devastador para todo lo que estaba construido sobre el miedo, la mentira y el abuso del poder. Las decisiones comenzaron a dividir familias, ciudades y naciones. Seguir aquel camino significaba perderlo todo, o ganarlo todo. Mientras tanto, en las sombras, la oposición se organizaba. La historia se acercaba a su noche más oscura. La transformación que había recorrido aldeas y ciudades comenzaba a provocar temor en quienes controlaban los equilibrios del mundo. Las palabras de esperanza habían penetrado demasiado profundo. Los corazones cambiaban,
y cuando los corazones cambian, los imperios tiemblan. En las cámaras privadas del poder, donde no entraba la luz del pueblo, comenzaron las deliberaciones. No se discutía la verdad del mensaje, sino su peligro. No se analizaba su justicia, sino su influencia. El problema ya no era qué se decía, sino cuántos lo escuchaban. Mientras tanto, en los caminos y plazas, la esperanza seguía expandiéndose. Cada día nacían nuevas convicciones. Cada noche alguien tomaba la decisión de abandonar su pasado para abrazar un futuro distinto. La comunidad crecía no por estructura, sino por transformación interior. Pero dentro de ese círculo cercano al mensaje existía una grieta silenciosa. No era visible. No producía ruido. Era una fisura del alma. Allí donde la ambición aún no había muerto, la duda comenzó a germinar. La traición no llegó de golpe. Se gestó lentamente, alimentada por el miedo, el desencanto y las expectativas no cumplidas. Quien la ejecutaría no se veía a sí mismo como villano. Se veía como alguien obligado por las circunstancias, como alguien que había sido empujado a una esquina sin salida. Cuando finalmente se dio el paso, la noche parecía contener la respiración. La traición no se anunció con gritos ni espadas, sino con un gesto silencioso que partió la historia en dos. En ese instante, todo lo que había sido anunciado durante siglos comenzó a cumplirse. Y la oscuridad creyó haber ganado. La mañana amaneció cargada de una gravedad invisible. La ciudad despertó sin saber que estaba presenciando el día más decisivo de su existencia. Los mecanismos del poder se activaron con precisión. Juicios apresurados, acusaciones torcidas, decisiones tomadas en la penumbra de los intereses políticos. No se buscaba justicia, se buscaba silencio. La condena cayó como una losa. El cuerpo humano, frágil y vulnerable, fue entregado a la violencia del sistema. Cada paso del camino llevaba el peso de la historia. Cada mirada observaba sin comprender del todo. Algunos lloraban. Otros se burlaban. Muchos simplemente miraban, incapaces de imaginar que el destino del mundo estaba siendo escrito ante sus ojos. El sacrificio no fue solo físico. Fue espiritual. Fue moral. Fue cósmico. La humanidad, sin saberlo, estaba colocando sobre aquel acto toda su culpa, todo su odio, toda su desesperación y toda su ruptura. Y al hacerlo, estaba abriendo la puerta a una redención que ningún imperio habría podido diseñar. Cuando el silencio finalmente cayó y el cielo pareció oscurecerse, el mundo creyó que todo había terminado. No sabía que aquello era apenas el comienzo. La noche posterior fue la más larga que la humanidad haya sentido. No por su duración, sino por su peso. Los corazones que habían ardido con esperanza ahora estaban llenos de confusión. El miedo regresaba como una sombra conocida. Las promesas parecían haberse roto. Los sueños parecían haberse derrumbado. Las palabras pronunciadas durante años ahora flotaban sin respuesta. El sepulcro sellado representaba más que una tumba. Representaba la aparente victoria de la muerte, del fracaso, de la injusticia. El mundo volvió a respirar su vieja desesperanza. Pero en ese silencio, en esa quietud absoluta, algo se estaba gestando. No se veía. No se oía. Pero se movía en lo profundo de la realidad misma. La historia estaba conteniendo el aliento. Cuando la aurora rompió el horizonte, el universo fue testigo de un acontecimiento que ninguna mente humana habría podido concebir. La muerte fue vencida. La esperanza regresó con una fuerza que ninguna tumba pudo contener. El miedo se convirtió en asombro. La tristeza en gozo. La derrota en triunfo. El mensaje que había comenzado en aldeas olvidadas ahora resonaba en toda la creación. La vida es más fuerte que la muerte, el amor más fuerte que el odio, la luz más fuerte que la oscuridad. Las promesas se cumplieron. El propósito se reveló. La humanidad ya no caminaba sola. La historia no terminó. La historia verdaderamente comenzó. Y el eco de aquel acontecimiento continúa atravesando los siglos, alcanzando cada generación, invitando a cada corazón a elegir entre seguir viviendo como antes o nacer de nuevo. La historia de la humanidad no es solo un relato del pasado, es el reflejo de cada corazón humano. Desde el origen, el ser humano fue creado para la plenitud, pero su libertad lo llevó a perder el rumbo. Sin embargo, esa misma libertad mantiene viva la esperanza.
A través de generaciones, la historia demuestra que el mayor conflicto del mundo no está en los imperios ni en las guerras, sino en las decisiones internas de cada persona. Cuando el ser humano olvida su propósito, la vida se desordena. Cuando lo recuerda, todo comienza a transformarse. Esta historia nos recuerda que la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino elegir lo correcto. Y que el futuro del mundo se sigue escribiendo, una decisión a la vez. Gracias por vernos hasta el final. Si te gustó el video, no olvides comentar y darle like. Suscríbete y no te pierdas de próximas historias. Hasta la próxima.